Hola, bienvenidos y bienvenidas entonces a una nueva clase. ¿Cómo están? La gente del chat se está comenzando a conectar. Hay un saludo entonces a Denise, Joana, Javier, Daniela, Benjamín, Cami. Bueno, vamos a comenzar entonces ya entrando de lleno en lo que es la época colonial en esta clase denominada El legado colonial. Y como siempre, como todas las clases, vamos a partir con un pequeño repaso. Recuerden que nosotros vimos la semana pasada este proceso de conquista. Y este proceso de conquista en relación a, por ejemplo, hablamos de la importancia que tuvo la fundación de ciudades para este proceso y este avance de los españoles. Hablamos de la guerra de Arauco. Recuerden estas etapas, o más bien procesos que tenía la guerra de Arauco: guerra defensiva, guerra ofensiva, guerra prolongada y los parlamentos. Y en este sentido lo que más se destacaba era esta vida fronteriza que existía, teniendo entonces como una frontera natural el río Biobío, que no solo había guerra, encuentro y desencuentro, ¿no es cierto?, sino que también existía mucho comercio y mucho movimiento cultural. ¿Ya? Por eso también hablamos de que se va a desarrollar durante el periodo de la conquista y colonia también este sincretismo cultural, esta nueva forma de entender la cultura a través de distintos componentes sociales. Y también el mestizaje, esta mezcla entonces entre el indio, el español, principalmente, pero también entre los afrodescendientes y africanos que llegaron a nuestro país. Eso en términos generales de la clase anterior. Recuerden que siempre ustedes pueden volver a las clases a través de los videos de YouTube o a través de la página de Puntaje Nacional. Y hoy día vamos a ver entonces el legado colonial. Descripción de las características fundamentales del Imperio Español y caracterización de la posición de Chile en él. El Estado absolutista, el reformismo ilustrado y la política centralizadora y modernizante del siglo XVIII. Y como tercer contenido mínimo obligatorio es la caracterización de las estructuras económicas y sociales del legado colonial. Quiero que coloquen harta atención y que al final puedan anotar sus preguntas. Estén siempre con un lápiz y un cuaderno entonces para poder ir recordando cuáles eran las preguntas, porque vamos a ver casi todo el proceso colonial en esta clase, todo el proceso, ya que la próxima ya entramos al periodo de independencia. Bueno, primero hay que entender el Imperio Español, en qué estaba, qué es lo que estaba ocurriendo. Y en términos de administración político, lo que nosotros vamos a observar es que en Europa se estaba produciendo este cambio desde un sistema feudal a un Estado moderno. Ya recordemos que este sistema feudal, basado en lo que nosotros y en lo que la historia tradicional ha denominado la Edad Media, pero que se comienza ya a transitar a la formación de este Estado moderno, ya donde se comienzan entonces a unir los feudos para tener una familia generalmente a la cabeza de este Estado. Por lo tanto, en términos económicos, se pasa de una producción feudal, autoabastecida, a esta idea del mercantilismo, que es la acumulación de metales preciosos. ¿Ya? Por lo tanto, nos encontramos en esta transición. En el proceso va a existir la colonización y conquista de América Latina, que va a tener una nueva forma de organizar la sociedad. Y tenemos también la importancia, por ejemplo, de las leyes nuevas de 1542, que ya habíamos hablado, donde las leyes nuevas van a ser ordenanzas para regular el poder que tienen los colonizadores en América, específicamente en relación a las encomiendas, ¿ya? Porque pensemos que lo que nosotros estamos realizando es formando una nueva sociedad, un nuevo imperio en otro continente, en un espacio en el que nosotros no conocemos. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para organizar política, administrativa y económicamente esta nueva sociedad. Lo que se hace entonces es que desde este Estado centralista, este Estado moderno, se van a replicar ciertas administraciones
Pero por otra parte, tenemos muy lejano a estos colonizadores, a estos conquistadores que también hacen de las suyas. Entonces, la frase que puse ahí fue, se acata pero no se cumple. Que en general la corona establecía ciertos reglamentos, ciertas ordenanzas, pero lo que se realizaba en América Latina era otro tipo de cosas. Y por eso es tan famosa esa frase de se acata pero no se cumple, ¿no es cierto? Lo acepto porque viene de la corona, pero no lo voy a llevar a cabo. Finalmente yo estoy en otro mundo, muy lejos de España, y evidentemente puedo realizar cosas a mi beneficio, que es lo que generalmente pasaba con los conquistadores y colonizadores, ¿ya? En estos 3 siglos, siglo XVI, XVII y XVIII, recuerden que nosotros estamos viendo, en 3 clases vemos 3 siglos, o sea, la cantidad de sucesos y cambios que existen es enorme. Entonces, en estos 3 siglos nosotros vamos a analizar y vamos a tener que gobiernan 2 dinastías en España. La dinastía de los Habsburgos y la dinastía Borbona. Recuerden que estos son linajes que cada uno de ellos también va a tener distintas maneras de organizar y de administrar América Latina. O sea, no solo España, sino que también América Latina, que es lo que más nos importa a nosotros. Entonces, la importancia, por ejemplo, de los Habsburgos que gobernaron el siglo XVI y XVII y un poquito del siglo XVIII, pero principios, es que organizaron en general la administración en América Latina. Les tocó todo el proceso de la colonización y la conquista. Pero, a su vez, no fueron capaces de administrar las riquezas que se exportaban a España desde América Latina, produciendo grandes crisis económicas, ¿ya? Principalmente produciendo crisis en función de malas cosechas en España, pero también de la mala administración y deudas que se tenían con otros países. Entonces, hay un capítulo de un libro de Eduardo Galeano, que es, el libro se llama Las venas abiertas de América Latina, que es, no sé si lo han leído, pero si no me equivoco sale como España tiene la vaca y Europa la leche. ¿Y a qué se refiere con esto? O algo así, si es que alguno me puede ayudar. Se refiere a que principalmente, a pesar de que España era muy rico por tener todos estos territorios americanos, era finalmente Europa y no España quien se enriquecía por esto, ¿ya? Pero esto lo que produjo fue insistentes crisis económicas que fueron restándole poder entonces a los Habsburgos. Y por otra parte, nosotros tenemos la dinastía Borbona, que va a llevar a cabo una política denominada despotismo ilustrado, donde por una parte tenemos la ilustración como elemento fundamental, este movimiento de intelectuales, en función de la razón como fundamental elemento humano, ¿no es cierto? Pero también el absolutismo, el poder emanado directamente a Dios. Entonces, esta mezcla, por así decirlo, va a conjugar este despotismo ilustrado, este gran poder centralizado en este Estado moderno, ¿no es cierto? En busca de este Estado moderno. Respecto a la administración, nosotros tenemos la administración que se va a llevar a cabo en España y en América. En España nosotros vamos a tener la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Y la Casa de Contratación y el Consejo de Indias van a estar directamente vinculadas al rey. La Casa de Contratación va a ser la encargada de todos los temas comerciales entre la metrópoli y América. Va a ser la encargada entonces de mantener este monopolio comercial. Recuerden que solo ciertos puertos de América podían comercializar con el puerto de Sevilla en España, a través de las flotas y los galeones. Y también la Casa de Contratación tenía algunas atribuciones judiciales. Y tenemos también el Consejo de Indias, que asesora directamente al rey, va a crear la administración, va a nombrar los cargos y va a ser el máximo tribunal de justicia.
y va a realizar los máximos, entonces, juicios de residencia. Y los juicios de residencia son los juicios que se le realizan a los funcionarios españoles en América al finalizar su mandato. Se evalúa entonces cómo fue este mandato. A ver, voy a responder un comentario que están colocando ahí. Ya, voy a responder. Entonces tenemos que la manera de administrar América a partir de estas dinastías, a los Habsburgos o los Borbones, fueron a través de todas estas entidades que yo les estoy mencionando ahora. Entonces primero tenemos la Casa de Contratación y el Consejo de Indias en España. Pensemos en que tenemos que administrar un nuevo mundo, ¿ya? Y la Casa de Contratación busca principalmente ordenar el tema comercial y el Consejo de Indias ordenar los temas administrativos y de cargos, ¿ya? Por eso es el Consejo de India, el consejo que va a asesorar al rey en función de quiénes van a ir, quiénes van a tener el cargo de gobernador, de corregidor, etc. También tenemos los virreinatos y el cargo de virrey, que se encuentra en América Latina, ¿ya? Va a ser el representante del rey en América y va a tener atribuciones tanto administrativas, militares, judiciales como financieras. Va a ejercer el patronato real y se van a crear los virreyes, el virreinato, por ejemplo, el primero va a ser el de Nueva España de 1535, después del Perú, de Nueva Granada y Río de la Plata. Van a existir entonces hasta 4 virreinatos en América. Y cuando yo hablo de ejercer el patronato real, ¿qué es entonces esta denominación del patronato real? Son los derechos y deberes que se firman, que se establecen entre la Iglesia y la corona. La corona tiene el rol de evangelizar a todas las personas que viven en América y las facultades administrativas de la Iglesia. Entonces es quien va a nombrar a los cargos de la Iglesia también. Por eso ejerce el patronato real. Tenemos la Real Audiencia, que es el Tribunal Superior de Justicia en América. Vigilaba el cumplimiento de las leyes del patronato real y de la protección al indígena. Asesoraba y vigilaba a virreyes y gobernadores y realizaba los juicios de residencia a estas autoridades. Recuerden que van a haber varias, cuando nosotros revisemos algunas entidades y las funciones que estas tienen, se van a repetir. Pero finalmente se repiten porque van escaladas. Entonces, si nosotros tenemos el tribunal, la Real Audiencia en América y realiza los juicios de residencia, vamos a tener que estos juicios que realiza el Consejo de Indias van a ser otras instancias. ¿Ya? Van a ser otras instancias mayores donde se puede realizar este juicio de resistencia, pero en primera instancia lo realiza la Real Audiencia, ¿ya? Es lo mismo que pasa acá, pensémoslo de esta manera en términos simples, que es lo mismo cuando pasa en tribunal penal, después pasa al tribunal, o lo que ocurrió con el tribunal constitucional, ¿no es cierto? Son entidades superiores, por eso se van a repetir estos cargos. Por eso acá también nosotros tenemos en el virreinato que se ejerce el patronato real y en la Real Audiencia también se va a vigilar el cumplimiento de las leyes del patronato real, ¿ya? Tenemos el gobernador, que es un funcionario civil con atribuciones ejecutivas, administrativas y judiciales. Va a presidir la Real Audiencia y va a ser en capitán general del ejército cuando hay una división de la capitanía general, ¿ya? Esto entonces se puede denominar gobernación o se puede denominar capitanía general. Y estas denominaciones administrativas tienen que ver más bien con la división, si es militar o no militar. Por ejemplo, en Chile constituía una división militar y se denominaba capitanía general, ¿ya? Generalmente, las capitanías generales se realizan en zonas bélicas, como es entonces este conflicto que se mantenía de los españoles con los mapuches.
Y el corregidor, que también corresponde a unidades territoriales, los corregimientos, va a tener también poderes administrativos, judiciales y militares. Pensemos que estos poderes siempre, como les había mencionado entonces, van a ir en escalada. Por eso muchos de estos poderes se van a repetir. No, estamos pensando en un Estado republicano como es hoy día, donde los poderes están separados. Recuerden eso. Por ejemplo, acá el gobernador tiene varias atribuciones, igual que el corregidor. Y encontramos el cabildo, que probablemente es el que más conocemos y una palabra que ocupamos hasta el día de hoy, y que va a ser el puntapié entonces para la independencia de Chile, que va a ser una institución local, va a tener representación de las élites y va a administrar aspectos como más bien cotidianos. Va a ser encargado de la luz, del comercio, etc. De administrar más bien las ciudades. Y cuando se tratan de temas relevantes, se va a llamar a un cabildo abierto, que va a ser lo que ocurrió para comenzar el proceso de independencia en nuestro país. Por otra parte, cuando nosotros analizamos y hablamos de la relación comercial que existe entre América y España, vamos a hablar del concepto de monopolio comercial, que va a ser esta necesidad, este requerimiento, por así decirlo, o esta prohibición, en la que solo España puede comercializar con las colonias y las colonias solo pueden comercializar con España. Recuerden que entonces las colonias no pueden comercializar entre sí tampoco. Y esto se encuentra avalado primero por el derecho de conquista a través de las bulas papales, donde van a haber documentos pontífices que le otorgan este derecho de conquista de España a América. El principio de exclusividad, este principio entonces en los que el puerto de Perú comercializaba solamente con el puerto de Sevilla. Sevilla era donde entraba la mayoría de los productos en los primeros años. Y también el monopolio comercial basado en esta idea del mercantilismo, que es la acumulación de la riqueza a través de los metales preciosos. Y los centros más importantes de estos metales preciosos eran los lavaderos de oro, que podemos nombrar acá en este territorio. Tenemos las minas de Potosí y las minas de Zacatecas. En Potosí es Bolivia, que yo ya les había nombrado la clase anterior, y Zacatecas en México. Y como yo les mencionaba, tenemos primero el puerto de Sevilla y posteriormente se abre el puerto de Cádiz. Que comprendamos que también lo que existe a través de este monopolio comercial es la regulación a través de los impuestos. Uno de esos era el quinto real, pagar un quinto, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros hablamos de piratas y corsarios, hablamos también de la existencia de barcos holandeses, ingleses, que llegaban a comercializar a América, pero sin entonces tener la relación, sin estar legalizado, sin encontrarse de este monopolio comercial. Por eso es contrabando lo que ocurría en esa época. Tenemos, acá no se puede leer bien porque hubo una desconfiguración, pero lo que yo mostraba en esta diapositiva, primero era la lentitud y la dificultad de transporte y de conexión que existía entre América Latina y España, la difícil conexión que existía, y también la transformación en el siglo XVIII de ya no solo la importancia que tenía el puerto de España, sino que también la importancia que tomaron puertos del Atlántico, ¿ya? Como por ejemplo, ahí aparecía el puerto de Londres y de Ámsterdam. Específicamente en Chile, nosotros comercializábamos directamente con el Virreinato del Perú, con el puerto del Virreinato del Perú, y había una gran relación, una gran importancia con la mina de Potosí, ya que como había mucha gente trabajando en esta zona, nosotros teníamos que exportar trigo, exportar cebo para poder
potenciar esta mina de Potosí. Y recién en el siglo XVIII se autoriza la llegada directa a nuestro país a través del puerto de Valparaíso, donde lo que hacían los barcos era transitar entonces por el estrecho de Magallanes y llegar a Valparaíso. Esto evidentemente genera conflictos entonces con el puerto de Lima, el puerto del Perú, y se crea el Tribunal del Consulado en Santiago para resolver conflictos comerciales. Recordemos que estos conflictos comerciales se establecían a partir de las élites que ya se estaban desarrollando en cada país, en cada zona, en cada territorio americano gobernado por el español. Y en términos de reforma, nosotros vamos a hablar de la dinastía Borbona. Cómo esta dinastía va a fortalecer un Estado y lo va a fomentar a través de una centralidad, ¿ya? Esto se va a denominar las reformas borbónicas del siglo XVIII. Y estas reformas van a conllevar aspectos administrativos y también comerciales. En el aspecto administrativo se va a crear entonces una carrera funcionaria con sueldos fijos y evaluaciones. Y se va a reemplazar a los funcionarios criollos que ya estaban teniendo mucho poder en América por peninsulares. A su vez se va a crear el virreinato del Río de la Plata y de Nueva Granada. Recordemos que la creación de más administraciones conlleva un mayor control sobre las zonas, ¿ya? Para mejor administración. Y la creación también de un ejército permanente. Tenemos también en el aspecto comercial que se comienza a eliminar el monopolio comercial a través de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778. Esto es súper importante que lo consideren. Atención, es súper importante que consideren que a través de las reformas borbónicas se genera esta Ordenanza de Libre Comercio en la que permite que América pueda comercializar entre sí, pero deben pagar tributos. Entonces, lo que buscaba la reforma era otorgar mayor libertad a través de la eliminación del monopolio comercial, pero lo que tenía que ganar el Estado era a través de las tributaciones, de los impuestos, ¿ya? Entonces va a reformar el sistema tributario y va a aumentar la recaudación de las aduanas reales. Va a permitir esta comercialización más libre entre los puertos y los puertos de América con otros países también. Las consecuencias de esto es que los Borbones lo que hacen es romper este equilibrio de poder que se estaba generando en los criollos americanos. Va a haber entonces una gran resistencia de las élites locales a este Estado modernizante y a este Estado absolutista, pero con el objetivo entonces de impulsar una economía americana, de salir de esta crisis económica que se mantenía a través del gobierno de la dinastía de los Habsburgos. Y también tenemos las órdenes mendicantes. Lamento que se haya desconfigurado y que no esté ahí, pero también me lo sé. Así que también tenemos la importancia que tuvieron en el periodo de la colonia las órdenes mendicantes, que van a ser las órdenes de los jesuitas, de los dominicos y de los franciscanos, por ejemplo. Y en este interés de la dinastía Borbona por controlar mayormente, no solo el tema de administración, sino que también lo económico, va a expulsar a los jesuitas de América en 1767 y va a confiscar sus riquezas. Y esto habla de elementos súper importantes, ya que los jesuitas mantenían un poder dentro de América Latina, un poder no solo religioso, sino que también económico. Y por eso es tan importante la expulsión que realiza la dinastía Borbona, porque da cuenta, evidencia esta situación de poder que mantenían los jesuitas. Vamos a hacer... ¿Ven que es harta materia? Entonces, es un proceso bien largo, bien complejo. Recuerden que yo estoy hablando de 3 siglos. En una sola clase, en muy pocos minutos. Y vamos a seguir entonces analizando los sectores sociales que se desarrollaron a partir de esta mezcla y de los procesos de conquista y colonia.
Tenemos mestizos, afrodescendientes y mujeres primero. Los mestizos que van a conformar posteriormente el grupo más grande y heterogéneo. No podían recibir herencias, poseían tierras, encomiendas o desempeñaban cargos públicos. No podían recibir herencias, no podían poseer tierras ni encomiendas y no podían desempeñar cargos públicos. Era un grupo bastante heterogéneo y, como mencionaba, el mayoritario. Posteriormente ya va a ser el grupo mayoritario que va a conformar la sociedad chilena ya en el siglo XIX. Tenemos también a los afrodescendientes, que en promedio fueron un 12% de la población, un 20% del total en la zona de Coquimbo y un 18% en Santiago. ¿Ya? En el siglo XVIII parece que fueron estas cifras. Y el tema de las mujeres es relevante porque se proviene el español de un sistema más bien patriarcal que se mantiene, pero las comunidades indígenas tienen a su vez un sistema más bien matriarcal. Entonces, las mujeres evidentemente no podían educarse, y su manera de educarse era más bien entrar a una orden religiosa, ¿ya? Que era lo que hacían la mayoría de las mujeres, o gran parte de las mujeres que tenían más dinero, porque debía pagar para entrar, o lo otro era casarse, ¿no es cierto? Y también tenemos las mujeres de los sectores populares que fueron construyendo, ya después de entrar al siglo XIX, chinganas y trabajos alrededor de lavandería, fiestas, también fueron servicios domésticos, etc. Tenemos los hispanos o peninsulares, que ocupaban los principales cargos públicos. Y tenemos los criollos o españoles americanos, que no tenían acceso a los cargos públicos, que podían comprar estos cargos. Lo que ocurría era entonces esta venta y compra de cargos públicos. Eran propietarios de encomiendas y haciendas y mantenían estas redes con los peninsulares y con los criollos a través de las redes de compra, padrazgos y lazos matrimoniales. Esto es súper importante porque lo que hace la dinastía Borbona, por ejemplo, es mandar más peninsulares a América como para limpiar y quitarle el poder a los criollos. Pero la estrategia al llegar a América es precisamente generar unas redes familiares, que era la manera entonces de mantenerse en el poder, que no sé si es tan distinto a lo que pasó hoy día. Veamos simplemente los apellidos, cómo van ligándose históricamente, ¿no es cierto? Y también constituye pueden llevar a cabo lo que son los mayorazgos, que el mayorazgo es esta herencia que tiene el hijo mayor, hijo hombre mayor, no hija mujer. Hijo hombre mayor, entonces, que tiene el derecho de recibir todo sin poder dividirlo, que es a diferencia de lo que ocurre hoy día, en lo que se establece, se potencia entonces la división de la herencia. De esta manera, entonces, la familia siempre va a mantener este núcleo económico casi indestructible, ¿ok? Y tenemos una división importante en torno a la economía por siglo. Por ejemplo, tenemos que en el siglo XVI la principal fuente económica de nuestro país fue la minería, los lavaderos de oro. Y en este sentido destaca el Marga Marga y la zona del Marga Marga y el Quilacoya. Pero se va a producir un agotamiento de las minas y también una baja de la población indígena, a través también y por este mismo proceso de los lavaderos de oro. Tenemos la agricultura y la ganadería, que en el siglo XVII se va a destacar la ganadería a través de la carne, el cebo y el cuero. Y en el siglo XVIII la agricultura a través de la exportación del trigo. Y tenemos acá la importancia que ocurre en el terremoto de Perú, que va a producir entonces, este terremoto va a arruinar cosechas en Perú, por lo que va a ser muy necesario mandar y exportar trigo. Y por lo tanto, como tenemos en el siglo XVII y en el siglo XVIII agricultura y ganadería, tenemos
la consolidación de la hacienda, principalmente del Valle Central. Y esta consolidación de la hacienda también se va a relacionar directamente con la conformación social y económica de esta vinculación que va a tener este espacio casi autónomo que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Casi con reglas especiales. Tenemos entonces en términos de economía la explotación, dijimos, de la ganadería y la agricultura, pero también en el aspecto social tenemos una distribución súper esquemática, donde están los inquilinos, que van a ser estos campesinos que van a vivir bajo el mismo techo, o sea, bajo la misma zona de los hacendados, pero que van a tener un pequeño... y que van a vivir a cambio del trabajo que ellos realizan, ¿no es cierto? Y tenemos los peones, que van a ser estos trabajadores que van a ir de hacienda en hacienda, dando su trabajo a cambio de ropa, comida, una noche de techo, qué sé yo. Lo que va a generar entonces la hacienda va a ser una estructura súper jerarquizada en torno a los roles que se tienen dentro de la sociedad colonial, que se va a perpetuar en el siglo XIX, en el siglo XX y mucho hasta el día de hoy también. De acá que nosotros seguimos nombrando, seguimos viendo en muchas teleseries que hablan del patrón. El patrón es el hacendado. Entonces hay un cierto respeto, hay un agradecimiento, muchas veces por otorgar la casa, la comida, elementos que no van a constituir, entonces no se van a relacionar con después las nuevas formas de trabajo asalariadas que van a existir en nuestro país. Van a ir caminando en paralelo. Y tenemos la importancia del desarrollo de las ciudades que ya habíamos nombrado la semana pasada, que son unidades territoriales construidas a través de un plano damero, que es este plano bien cuadrado, así, tal como la Plaza de Armas es hoy día, el centro de Santiago. Se va a potenciar un crecimiento y evidentemente ha aumentado con las reformas borbónicas esta necesidad de administración y de control de América. Para esto la fundación de ciudades era sumamente relevante. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos deja la colonia? ¿Y cuál es el legado colonial? Y el legado colonial se puede analizar en distintos aspectos. En el político, debido a las administraciones que se fueron conformando, que podemos encontrar diferentes símiles hasta el día de hoy, el más conocido y el símil que más se realiza es entre el cabildo y la municipalidad, por ejemplo, pero también entre este Estado centralizado. Elemento que se va a materializar, por ejemplo, en las constituciones políticas. La primera gran constitución política importante, la de 1833, donde había una centralidad. Elemento cultural también tenemos, por ejemplo, lo lingüístico. Nosotros hablamos español, ponen ahí en el chat, por ejemplo, los apellidos, exactamente la forma en la que nos relacionamos, ¿no es cierto? Varios elementos. El sincretismo religioso también. La religiosidad de la Iglesia Católica proviene de este elemento de colonia. Lo social, en torno a las estructuras sociales, aún seguimos siendo muy estructurados socialmente, a pesar de que ya no existen las castas, pero pareciera que aún queda en nosotros este elemento social, sobre todo en esta estructura económica que yo les había mencionado, que es la hacienda, y también lo religioso, bueno, ligado con lo cultural, este elemento religioso, que son las órdenes, que son también las fiestas religiosas que se realizan, una mezcla, habíamos hablado entonces del sincretismo cultural entre lo propiamente indígena y lo español, la Iglesia Católica. Entonces, ahora vamos a pasar a dos ejercicios que yo coloqué y a las preguntas que tienen. Primera pregunta. Para organizar sus colonias en América, la corona española, durante el siglo XVI, creó un sistema institucional de organismos y autoridades con sede en España y también en América. Este sistema se caracterizó por A. Mantener las instituciones políticas de los pueblos originarios.
B. Establecer instituciones hispanas en las colonias americanas. C. Descentralizar las acciones del gobierno y la administración pública. D. Desligar a los organismos en América de la autoridad del rey. Y D. Otorgar a las colonias el derecho a elegir sus principales autoridades. A, B, C, D o E. Y por lo tanto la alternativa correcta es la B. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado de que lo que tienen que hacer los españoles es conformar una administración en otro mundo, ¿ya? Y para eso van a tener como antecedente la propia administración que tienen. Y por lo tanto van a replicar ciertos elementos que ellos ya consideraron en sus propias. Por ejemplo, esta es la que a mí la podemos relacionar con la pregunta. O sea, el hecho de que exista un virreinato, un virrey en América Latina, habla de que la forma en que los españoles entendieron la administración tenía que conformarse casi de igual manera, ¿no es cierto?, con ciertos elementos de cambio, por ejemplo, la relación con los indígenas, pero de igual manera en cómo se estaba llevando en la propia España. Todo lo que los cronistas españoles escriben de América Latina, por ejemplo, lo hacen en relación a lo que ellos conocen. Cuando uno analiza, de hecho, las crónicas, puede ver que para describir un árbol que ellos nunca habían visto, que los españoles nunca habían visto, lo que hacen es compararlos con los árboles que ellos ya conocen. Si yo pruebo una fruta nueva, que no había probado, no sé, un mango, ya, este año recién yo probé el mango, por ejemplo. Yo lo que voy a decir es que yo probé el mango y se parece entre una mezcla entre la papaya y el durazno y no sé qué. Elementos que yo ya conozco. Y por lo tanto, esta misma lógica es la que llevaron a cabo los españoles. Lo que ya conocen, lo que ya funciona en España, fueron llevándolo a cabo en América Latina. Y por eso esta respuesta es la B. Establecer instituciones hispanas en las colonias americanas. ¿Ok? Obviamente mantener las instituciones políticas de los pueblos originarios no es. La C, descentralizar las acciones del gobierno y la administración pública. Recuerden que uno de los aspectos era este Estado absolutista, centralista. D, desligar a los organismos en América de la autoridad del rey. No, para nada. Lo que necesitábamos era generar una conexión. Y E, otorgar a las colonias el derecho a elegir sus principales autoridades. Las colonias aún no podían elegir sus principales autoridades y ese va a ser fundamental para analizar los procesos de independencia posteriormente. Seguimos. Atentos a la lectura. Recuerden que estas son preguntas de la PSU, del DEMRE, que libera cuando otorga la PSU. Dice: la religiosidad y las condiciones de vida de las primeras familias en el siglo XVI, ligadas a las imprevisiones de la guerra, impusieron normas que ataban a las mujeres a la observancia de un patrón severo de obligaciones. No existían escuelas para mujeres, el único lugar donde se enseñaba algo era el convento, pero a él accedían solo quienes pertenecían a sectores acomodados. La posibilidad de enclaustrarse, igual que el matrimonio, dependía de los ingresos familiares que permitieran dotar a la futura novicia. Era esta, por lo tanto, una cultura masculina. Las mujeres y sus inquietudes fuera del convento no tenían cabida. El espacio femenino se restringía a la vida social y, por cierto, al ámbito familiar. Cecilia Salinas, Las chilenas en la colonia, Virtud sumisa, Amor rebelde, 1994. La cita anterior alude a las relaciones sociales que se fueron estructurando durante el transcurso del periodo colonial en Chile. De acuerdo a lo planteado por la autora, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto de las formas de sociabilidad que se construyeron en dicha época? A. Las mujeres fueron las únicas que debieron cumplir con los mandatos morales de la Iglesia. B. La Iglesia fue la institución encargada de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. C. Los destinos de las mujeres estaban condicionados por su capacidad de poder sobresalir intelectualmente. D. Las mujeres pertenecientes a la Iglesia ejercieron una fuerte influencia en la administración colonial.
D. El desarrollo de la vida pública de las mujeres estuvo subordinado a la influencia de la Iglesia. A, B, C, D o E. No es fácil esta pregunta. Debo decir que a mí también me costó, no sé si les va a costar a ustedes, pero a mí me costó resolverla. Bueno, la alternativa correcta es la E. A mí me costó harto esta pregunta. Vamos a ver. Es súper compleja, creo yo, porque esta es una pregunta de interpretación también, de análisis e interpretación. Entonces, lo que establece es que el desarrollo de la vida pública de las mujeres estuvo subordinado a la Iglesia. Y acá nosotros lo que tenemos es, la primera frase ya me va a hablar de esto. ¿Dónde está? Espérame. Acá. La religiosidad y las condiciones de las primeras familias impusieron normas que actaban a las mujeres a la observancia de un patrón severo de obligaciones. Y con esta frase yo ya puedo responder la pregunta, si se dan cuenta. Todo lo demás es importante, evidente, pero potencia esta idea central. Y con eso ya tengo resuelta la pregunta. Ya sé entonces que la alternativa correcta es la E, porque el desarrollo de la vida pública de las mujeres estuvo subordinado a la influencia de la Iglesia. ¿Ya? Ahora, obviamente, se potencia esta idea cuando habla de... se me pierde el puntero. Cuando habla de la restricción de la vida social, que hablamos de este espacio público, ¿no es cierto? Este espacio público que no conlleva otra cosa que el ámbito familiar, o sea, el espacio privado, sigue siendo. ¿Ya? Por eso entonces la segunda es la alternativa E. El desarrollo de la vida pública de las mujeres estuvo subordinado a la influencia de la Iglesia. Ahora voy a responder preguntas, dudas, consultas que tengan sobre el legado colonial. Recuerden que acá hay varios temas que ustedes pueden ir profundizando, pero en rasgos generales lo más relevante es que ustedes logren diferenciar aspectos económicos, comerciales, administrativos que se generaron en la colonia y sociales. ¿Ya? Entre ellos, los más relevantes es comprender los distintos sectores sociales que convivieron en la colonia. Y recuerden que yo les había mencionado también que esta convivencia de los sectores sociales pretendía ser aislada, ser separada, pero lo que se fue generando y que tuvo mayor importancia fue más bien el mestizaje, la mezcla, que nos va a constituir hasta el día de hoy como un elemento relevante de América Latina. ¿Ya? Y por lo tanto se mantenía una idea de castas, pero que no fue posible mantenerlo. Tenía que existir este orden de la corona española, pero que fueron generando distintos elementos para producir mestizos y distintos tipos de personas. Ahora, esto no quiere decir que en esta sociedad colonial todos hayan sido iguales, al contrario, se generaron trabajos para distintos tipos de personas en relación de su procedencia y de su color de piel. ¿Ya? Lo que quiero decir es que esta sociedad de castas se fue generando a partir de la misma mezcla, intercambio cultural, intercambio racial entre estos grandes como mundos. No hay dudas, consultas, preguntas, comentarios respecto de la colonia. Parece que no. Bueno, de todas maneras, vuelvan a revisar el PowerPoint que les coloqué, que realicé. Está esquematizado, súper esquematizado. Vuelvan a revisar. Entren a la página que les había colocado hace 2 semanas atrás, que es memoriachilena.cl, donde pueden encontrar mucha más información respecto de la colonia. Fotografías, pueden encontrar crónicas, imágenes, más que fotografía, imágenes.
Así que bueno, con esto entonces terminamos. Muchas gracias. Me parece que estuvieron bien atentos a la clase y probablemente por eso no hay tantas preguntas. A ver, me hablan de que en la colonia hubo una mujer que tenía gran poder en Chile. Sí, no estamos diciendo que no haya existido alguien que haya tenido gran poder en Chile. Lo que estamos diciendo es que hay una tendencia social que es generalizada, que se busca y que se realiza por eso. O sea, que en ese aspecto nosotros podemos tratarla, ¿se entiende? Porque evidentemente que hay una tendencia. La tendencia es que la mujer que tiene plata, la mujer que tiene una familia con plata, vaya a un convento y pueda pagar por eso. Inés de Suárez la situamos más bien en el proceso de conquista y no de colonia, ¿ya? Bueno, también cuando hablan de mujeres que tenían el gran poder, tenemos también que los monasterios de mujeres actuaban como banco y por lo tanto tenían gran poder económico también. Por eso les digo, en la colonia nosotros estamos viendo 3 siglos en media hora. O sea, es un desafío súper grande. Entonces, la búsqueda que ustedes pueden realizar de información obviamente va a potenciar toda esta estructura más generalizada de los procesos económicos, sociales y políticos de la época. ¿Ya? Bueno, con esto entonces me despido, que estén muy bien y nos vemos. Creo que la próxima semana no nos vamos a ver, sino que nos vamos a ver la subsiguiente, pero obviamente estén atentos a las redes sociales, así que nos vemos en 2 semanas más. Hasta luego.